Hola, hola Linis. Hola Andre, Ashley. Buenos días. Hola Alejo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno. No sé bien cómo les fue en la previa, quién ganó, pero felicitaciones por estar ahí tan atentos. Yo siento que me veo como muy blanca, pero bueno. Hola Cami, ¿cómo les ha ido esta semana? ¿Qué se cuentan? Por acá me dice Cami que fue empate. Ay, me alegra mucho que te esté yendo bien, Linis. A mí también me ha ido muy bien, gracias a Dios. Yo juiciosa, trabajando todavía desde casa. No sé si ustedes todavía están desde casa. Hola Juan. Bueno, los invito a que allí donde ustedes están, si ven que no se han conectado todavía personas que ustedes conocen, que saben que asisten normalmente a nuestras clases, que puedan darle en, no sé, en la formita del avioncito y puedan invitar a aquellos que tal vez no vemos por aquí. Hola Juan, hola Mapis. Y bueno, para los que ya están aquí, hoy es nuestro cierre de este gran libro que ha sido Primera de Samuel. Buenos días, Juanpa. Buenos días, Esther. Y bueno, realmente Primera de Samuel es un libro que abarca varias guerras, vemos persecución por parte de los filisteos al pueblo de Israel, pero también vemos a Saúl detrás de David también huyendo de Saúl, vemos victorias, vemos derrotas, vemos pactos, vemos juramentos, vemos desobediencia, pero también vemos misericordia. En fin, en este libro vemos muchas cosas que realmente yo estoy segura que nos dejan muchas enseñanzas para nuestra vida. Realmente por donde miremos la Biblia, pero específicamente centrándonos en este libro, el Señor habla a cada uno de nosotros de manera particular, de forma individual. Y yo creo que Dios a cada uno de nosotros, los que dispusimos nuestro corazón y alcanzamos a leer al menos un capítulo de este libro, o si lo leímos todo, el Señor habló, porque el Señor siempre habla en nuestras vidas. Y realmente su palabra es viva, su palabra es real, más allá de lo que nosotros podamos imaginar, su palabra siempre actúa y su palabra siempre nos está mostrando cosas que debemos hacer o que no debemos hacer, y básicamente nos va revelando su propósito y su voluntad. Entonces, antes de iniciar como tal la clase del día de hoy, me gustaría que oráramos, pero también que pudiéramos alejarnos de distracciones. Yo no sé como tal ustedes dónde se conectan habitualmente para este tiempo de clase, pero a veces tenemos ahí como a nuestros familiares, o no sé si en su casa ven en televisión desde temprano o escuchan radio. Entonces tratemos como tal de desconectarnos un poquito de esas herramientas, o ahí mismo en el celular también es una distracción. A veces estamos desde nuestro celular y nos empiezan a llegar mensajes de WhatsApp o algo así. Entonces pidámosle al Señor Dios que realmente este pueda ser un tiempo en el que tú hables a mi vida. Yo quiero como tal que tú me hables, me sigas hablando a través de tu palabra, y que puedas enseñarme y mostrarme también qué es lo que quieres enseñarme hoy. Así que cuando oremos, allí donde cada uno de ustedes está, digámosle al Señor que hable en nuestras vidas, nos revele, nos recuerde o nos confirme qué quiere para nosotros hoy y qué quiere decirnos a nosotros hoy. Entonces, Señor, te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu fidelidad.
Gracias Dios porque estás tan interesado en tener una relación con nosotros y cómo resistirnos y cómo negarnos a lo que tú quieres hacer y escuchar tu voz, Dios. Hoy nos alejamos de las distracciones, hoy nos alejamos, Señor, de aquellas cosas que quisieran o que pudieran interrumpir, Señor, que podamos escucharte. Y yo te pido que hables, Señor, a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras situaciones. Y tú eres especialista y experto, Señor, en obrar y en hablar de forma tan particular y tan personal. Y por eso hoy abrimos nuestro corazón, Señor, y disponemos todos nuestros sentidos y disponemos nuestra vida para lo que tú quieres decir hoy, para lo que tú quieres decir en esta clase, Señor, en nosotros. Te pido, Señor, que tú me uses, que tú pongas tus palabras en mi boca, Dios, y que realmente sea en medio de esta transmisión y de este live tu Espíritu Santo fluyendo, Señor, y tu Espíritu Santo hablando, Dios, a cada uno de los que están conectados, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra pueda ser sembrada en buena tierra y que pueda germinar, Dios, y que lo que hoy vamos a escuchar y lo que tú hoy quieres hablarnos no solamente nos inquiete de momento, sino que realmente pueda surgir un efecto, Señor, en nuestra vida, que pueda ser la palabra, así como en la palabra lo dice, un espejo que nos muestre, Señor, aquellas cosas que hay en nosotros, en las que tú quieres obrar y en las que tú quieres, Señor, perfeccionarte y glorificarte, Señor. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, queridos míos, entonces, este libro como tal comienza con, como yo les decía, habla de muchas guerras y hay también muchas batallas, pero a mí me interesó mucho ver que particularmente a pesar de que en Primera de Samuel vemos muchas guerras y todo, no empieza con una guerra. No empieza como tal con una rebelión del pueblo, aunque ya sabemos que el pueblo ha sido muy rebelde, ese no es su comienzo, sino que este libro empieza con un problema familiar privado, un problema en el cual hay una mujer involucrada, que su nombre era Ana, y Ana era una mujer que estaba pasando por un momento de dificultad. Realmente su dificultad era causa de su esterilidad. Ana no podía tener hijos y eso a ella la cargaba y le generaba muchas situaciones realmente, y también oposición con Penina, que era la otra esposa de Elcana. Y ante esa situación de dificultad que Ana estaba enfrentando, ella lo que hizo fue volverse a Dios en su desesperación. Y en los primeros capítulos de Samuel vemos esta historia y vemos en el capítulo 1 cómo Ana, ellos iban anualmente a ofrecer el sacrificio al Señor en el lugar de adoración, y en el capítulo 1 en el capítulo 2, vemos también una oración que hace Ana, y vemos como tal en estos primeros capítulos que Ana lo que hace es volcar y mirar y poner sus ojos en Dios. Y al ver a Dios, ora y le promete que si Él le da un hijo, ella lo dedicaría como tal a Él. Y finalmente el Señor se acuerda de ella, responde su oración y efectivamente le da un hijo a quien llaman Samuel. Y lo que Ana yo creo que tal vez nunca imaginó es que Dios no le dio un hijo cualquiera, sino que más adelante este hijo de ella ocuparía una posición de liderazgo en medio del pueblo de Israel. Lo normal era que los hijos de Elí, por el linaje que venían, continuaran con el sacerdocio. Sin embargo, Dios no los quería a ellos, y Dios aborreció por todos los comportamientos y conductas y todo que ellos tenían, y en su lugar bendijo a esta mujer que había buscado su ayuda, cumpliendo su palabra que había sido revelada en Primera de Samuel 2:30,
que dice así, en la parte B: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Y realmente vemos que esto fue una realidad también desde Ana, desde el primer momento del libro se marca, pero no solamente Ana tenía como que esto aplicaba a la situación de Ana, sino que Samuel tenía muy presente esta lección. Y vemos cómo Samuel, teniendo en cuenta esto que dice, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian, ungió a Saúl como primer rey. Pero en cuanto Saúl dejó de honrar al Señor, él le retiró su autoridad, y Samuel también era muy consciente de que lo había retirado a causa de que Saúl ya había dejado de honrar a Dios. Y luego escogió a David. Pero cuando escoge a David también no se trataba de las habilidades de David o que David fuera, mejor dicho, el prototipo de rey perfecto en su físico y en su porte, sino que David tuvo éxito porque buscó la dirección de Dios. Y a lo largo de este libro podemos ver, si analizamos este versículo, cómo se ve tan reflejado en la vida de cada uno de los personajes. Honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Pero bueno, hago esta introducción de Ana porque es la mamá de Samuel y es el personaje también en el que a mí me gustaría que nos centráramos ahorita en este tiempo de clase. La vida de Samuel fue fundamental para la historia de Israel y podemos aprender muchas cosas de su vida, pero al menos vamos a mencionar 4. Y estas 4 cosas realmente, antes ya Juli nos había hablado un poco de Saúl y aprendíamos también mucho de este carácter de Saúl y lo que Dios había hecho. Y luego Dana nos hacía como un paralelo entre David y Saúl. Pero yo decía, y el Señor también ponía en mi corazón, bueno, pero Samuel también, desde que inicia el libro, juega un papel importante, y Samuel también tiene muchas características que yo creo que para nosotros como jóvenes hoy en día aplican y deberíamos nosotros seguir su modelo y decir, wow, Dios, y Samuel pudo marcar la diferencia en su época, en su generación, pese a que sus modelos y sus cercanos eran los hijos de Eli, que no eran para nada conforme al corazón de Dios, y aún así él pudo marcar la diferencia. Yo también puedo hacerlo, y yo también quiero que me puedas usar a mí, pero entonces, ¿qué características tenía Samuel? Y lo primero que vamos a mirar es que Samuel estuvo dispuesto a conocer a Dios. En 1 Samuel 3:7, yo no sé si ustedes recuerdan, que es cuando el Señor le habla a Samuel. Y en 1 Samuel 3:7 dice, Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Y vemos que Samuel, Dios está llamando a Samuel, le quiere hablar, ya lo está como encaminando para su propósito y lo que él quiere hacer con su vida y para lo que lo quiere usar. Pero Samuel no lo conocía y Samuel no había escuchado antes a Dios así como él estaba hablando. Y bueno, ahí acude a Elí y Elí le da la instrucción que cuando lo vuelva a llamar le diga, habla, que tu siervo escucha. Él obedece, lo hace, y realmente el Señor le revela sus planes y lo que iba a hacer, en este caso, con la familia de Elí. Pero lo que yo quiero rescatar de esta primera parte y esta primera característica es que Samuel estuvo dispuesto a conocer a Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros hoy en día a conocer a Dios? Creo que de ahí parte, y eso es lo primero que nosotros debemos pensar. A veces queremos hacer grandes cosas, a veces queremos que Dios nos use, a veces queremos, Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Cuál es tu propósito? Pero realmente estamos dispuestos a conocer a Dios. Probablemente Dios nos ha llamado y nos ha estado llamando así como llamaba a Samuel, pero no nos damos cuenta que nos está llamando y que es Dios el que quiere como tal revelarnos sus planes. Y esto me recordaba también un versículo que es Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo veo, según los que están aquí conectados y que alcancé a mirar que se han conectado, la mayoría de nosotros somos personas que conocemos al Señor de hace mucho tiempo.
y que este versículo para nosotros también es muy conocido. Y a veces únicamente miramos este versículo y pensamos en evangelizar. Y entonces el Señor quiere llamar a aquellas personas nuevas y ven, Jesús está a la puerta llamándote y quiere hablar contigo. Pero si miramos como tal este versículo, iba dirigido a una iglesia. O sea, iba dirigido a personas que ya conocían como tal de Dios, y creo que es un versículo que a veces somos muy dados a darlo a otra gente, pero no lo pensamos para nosotros en este tiempo. Así que piensa en este versículo y el Señor te está diciendo hoy a ti que estás mirando esta transmisión: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo quiero hablarte, Steffi, yo quiero hablarte, Sari, yo quiero hablarte, Esther, yo quiero hablarte, Andre, yo quiero hablarte, Lina, yo quiero hablarte, por aquí estaba Juanpa, pero realmente estamos dispuestos nosotros a decirle: entra y también quiero cenar contigo. El Señor está tocando a tu puerta hoy, y el Señor constantemente está tocando a tu puerta, a la puerta de Salo, de Alejo. Y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere cenar con cada uno de nosotros, quiere revelarnos sus planes a nosotros jóvenes, quiere darnos visiones como lo veíamos y hablábamos hace algún tiempo a nosotros hoy en día para lo que está afrontando nuestra sociedad. El Señor quiere hacer grandes cosas, pero estamos dispuestos a conocer a Dios, estamos dispuestos a abrirle la puerta y decirle: ven y cenemos juntos para que me muestres aquello que tienes para este tiempo. Y también otra segunda característica que Samuel tuvo es que Samuel consultaba a Dios y acataba su decisión. Ya Samuel luego conoció al Señor, el Señor le habló y bueno, el Señor constantemente le revelaba muchas cosas, pero algo que me llama mucho la atención de Samuel es que Samuel consultaba a Dios. Recuerden que en 1 Samuel 8, Israel pide un rey. Y entonces Israel pide un rey y prácticamente Samuel pues era la autoridad en ese momento y también se siente despreciado y no le parece esto que el pueblo está pidiendo. Y también el Señor le dice: no te desprecian a ti, te desprecian a mí. Y en cierto modo Samuel tenía profundas reservas al permitir que el pueblo de Dios tuviera un rey. Vemos en 1 Samuel 8 del 1 al 5, dice: cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abías. Sus hijos mayores establecieron su corte en Beerseba, pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgues así como lo tienen las demás naciones. Y ante esta situación, yo decía, si yo hubiese sido Samuel, yo lo primero que hago es enojarme y pegarle un regaño a este pueblo y disgustarme. Y bueno, efectivamente Samuel también se disgustó. Pero miren lo que dice el versículo 6. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Y a mí me llamaba mucho la atención este versículo porque a veces hay situaciones en las que nosotros no sabemos qué hacer y no necesariamente que nosotros tengamos que tomar una decisión directa que nos implique a nosotros, sino también a otros. Y miren, esta enseñanza como tal que vemos de la vida de Samuel es que él se apresuró a consultar a Dios. A veces nos apresuramos a tomar decisiones, nos apresuramos a hacer lo que nos parece, nos apresuramos a llorar y a desesperarnos, pero Samuel se apresuró a consultar a Dios. Efectivamente, cuando Samuel consulta a Dios, el Señor le revela y le dice, haz todo lo que te digan, porque es a mí a quien rechazan y no a ti. Y bueno, ahí como tal le recuerda varias cosas, pero en 1 Samuel 8, del 9 al 10, dice, haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Y el versículo 10 dice, entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Y aquí vemos
que Samuel, pese a que él tenía sus reservas, pese a que él tenía su disgusto, él hizo lo que el Señor le había dicho y acató la decisión de Dios. Y bueno, primero hablábamos de que Samuel estaba dispuesto a conocer a Dios y les decía yo, ¿están dispuestos ustedes a conocer a Dios? Pero ahora, cuando el Señor toca nuestra puerta, si nosotros le abrimos, Él entra, cena con nosotros, pero Él también quiere hablarnos a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros escuchamos a Dios, ya sea porque Él quiere hablarnos o porque nosotros lo queremos consultar en algún momento y Él nos habla, pero realmente muchos de nosotros podemos consultar a Dios en esas decisiones, pero ¿cuántos, piensen allí ustedes, cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a aceptar su consejo? ¿Cuántos estamos dispuestos no solamente a aceptar, sino a acatar eso que Dios nos está diciendo? Especialmente cuando parece que eso va en contra de nuestros deseos. Eso como tal, esa petición iba en contra de también los deseos de Samuel, porque pues Samuel sabía que el Señor era su rey y bueno, hay muchas cosas de por medio, pero si lo aterrizamos a nosotros, sí, queremos que Dios nos hable y queremos consultarle a Dios, pero cuando Dios te dice qué hacer y cuando Dios nos dice qué hacer, acatar realmente cuesta, o a mí personalmente también me cuesta mucho, pero es muy bonito ver cómo esto es algo tan fundamental y tan importante y debe ser tan importante para nosotros en nuestras vidas, tanto así que no lo vemos únicamente en Samuel, sino que para hablar de otro personaje de este libro, lo vemos también en David. Y en este libro vemos varias decisiones que David tomó en las cuales David consultó al Señor. Pero ustedes saben que David es el escritor también de los Salmos y en el Salmo 143:10 escribe: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y vemos que realmente acatar la decisión de Dios, así como André dice, incluso si eso significa renunciar a algo que queremos, pero para poder hacerlo y para poder acatar la voluntad de Dios, vemos que no se trata como tal únicamente de nosotros ni en nuestras fuerzas, sino que también viene de parte del Señor. Y por eso David era tan consciente de eso que decía: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Realmente es algo que proviene de Dios y que nosotros como tal en nuestras propias fuerzas no podríamos hacer, porque siempre nuestro pecado y nuestra maldad nos va a tirar hacia el otro lado, pero es algo que debemos permitir que Dios nos enseñe y realmente estar dispuestos a acatar lo que Él quiere para nosotros. Dice Hebreos 13:20-21: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí vemos nuevamente que el hacer la voluntad de Dios, el ser aptos como tal para agradarlo, para acatar lo que Él quiere, es algo que solamente podremos hacer nosotros si nos rendimos a Dios y si dejamos que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestras vidas. Vemos que cuando Saúl, el Espíritu Santo como tal, lo abandona, se dejaba llevar por lo que quisiera, como quisiera, por sus emociones, por sus sentimientos, por el momento, pero vemos también la diferencia con otros personajes como Samuel y David, cuando permitimos que el Espíritu Santo también haga y cuando estamos comprometidos por hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y no lo que nosotros en nuestras propias fuerzas podríamos hacer. Entonces, Samuel estuvo dispuesto a conocer a Dios, pero Samuel también consultaba a Dios y acataba su decisión. Otro punto que quiero resaltar también de la vida de Samuel es que Samuel tenía una relación con Dios y esto también se asociaba mucho con su vida de oración. Samuel realmente
era conocido, era reconocido por tener relación con Dios y vida de oración. Y eso solamente no lo vemos en este libro, sino que, por ejemplo, en el Salmo 99:6 dice: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel, los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Realmente Samuel es conocido por invocar el nombre del Señor y que el Señor también respondía a sus oraciones. Pero algo también que me llama la atención de Samuel es que no solamente era reconocido como por esa vida de oración personal, por así decirlo, sino que también él oraba por las, intercedía por los demás, no solamente por las peticiones de su corazón, sino también que oraba por los demás. En primera de Samuel 12, 19-23, bueno, recordemos que aquí está como tal el discurso de despedida de Samuel, y entonces ahí es cuando ya él les dice al pueblo, bueno, que sí, que el Señor les va a dar un rey. Y entonces en el versículo 19 el pueblo le dice: ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, pues por lo que habían pedido un rey. Dice, le dijeron a Samuel: a nuestras fallas hemos agregado el pecado de pedir un rey. Pero también en el versículo 23 dice: Samuel, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Entonces vemos que la oración de Samuel no solamente era algo que iba muy a sus peticiones personales, que es algo que nosotros también a veces oramos, y nosotros también como que algunos de nosotros nos esforzamos por, listo, tener tiempo con Dios y orarle y pedirle y decirle, pero qué importante también es poder orar por otros. Aunque Samuel era consciente de la maldad que había en Saúl, él tampoco dejó de orar por Saúl, y de hecho hasta llorar por él y por las situaciones que enfrentaba y que hacía y sus actitudes. Y Samuel describió como un pecado el no orar por las personas bajo su cuidado. En estos versículos, aquí dice: en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Ahora ustedes dicen: no, pero yo no tengo personas a cargo, yo no. Pero yo creo que cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, llámese en el trabajo, en la misma casa, con nuestros amigos, hay personas que están ahí mirándonos, hay personas que puede que no estén literal bajo tu cuidado, pero sí tú vienes siendo una figura de autoridad en medio de ellos. ¿Y qué estamos haciendo a nivel de oración también por estas personas? A veces nos enfocamos solamente en nuestras oraciones, nuestras peticiones, pero dejamos de lado también el orar e interceder a Dios por otros. Y entonces, en cuanto a este punto, yo les pregunto: ¿cómo está nuestra vida de oración? Quizá solamente nos estamos enfocando en nosotros, me estoy enfocando en mí, el Señor, háblame a mí, bendíceme a mí, quiero escucharte yo, quiero que hagas cosas grandes conmigo, y estamos dejando y olvidando a otros con que Dios también quiere, a los que Dios también quiere usar, a los que Dios también quiere hablar y que nosotros también podemos interceder por ellos. O a veces también demasiado rápido vamos juzgando a los demás, y demasiado rápido vamos señalando incluso a los de nuestra familia de la fe. Cuando vemos que están errando en alguna situación, cuando vemos que hay algún pecado en sus vidas, lo que hacemos es señalar, juzgar, pero realmente no nos tomamos ese tiempo de poder también interceder por ellos. Así que un llamado que el Señor me hacía a mí, que yo también lo quiero compartir con ustedes porque creo que es para todos, es que cuando vemos algo de una persona, ya sea que no conozca de Dios o que conozca del Señor, y vemos que su vida está alejada de Él, y vemos que su vida como tal vez no le está agradando al Señor como el Señor quiere, antes de juzgar, antes de señalar, esa relación que tenemos con Dios tan profunda, aprovechémosla para poder interceder por ellos, para poder decirle: Señor, no tengas en cuenta este pecado, y aún por nuestra nación, Señor, perdona también todas las faltas que hemos cometido ante ti, y que el Señor también nos ayude
a nosotros a tener esas palabras apropiadas, no para señalar y para decirle a la persona, sino para presentarnos ante Dios a interceder por aquellos que lo necesitan. Ciertamente los planes de Dios en cada persona van a suceder. Dios es soberano. Dios, si tiene un plan contigo, con el vecino, con cualquier persona, va a suceder y el Señor va a hacerlo cumplir de la manera que Él considere, usando a quien Él desee. Pero nosotros estamos llamados a orar y a cuidar de otros en oración, sobre todo aquellos que son débiles en la fe. Vemos en Romanos 15:1 que dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pero quiero resaltar, primera de Timoteo 2:1 que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así que yo los invito a que a partir de hoy, nosotros cuando veamos alguna situación o alguna persona que está alejada de Dios, como dice aquí Steffi, nuestra primera opción que sea la oración. Lo primero que hacemos, antes quizá de decirle a esa persona: oye, te veo como que estás actuando mal, veo como que estás haciéndolo, no. Lo primero es: Señor, mira a esta persona, mira lo que está haciendo. Y hasta decirle a Dios: muéstrame si tú me quieres usar a mí para ir y decirle algo. Si no me llamas a decirle algo, tú mismo encárgate, pero que esta persona pueda acercarse y conocerte. Y vemos que fue algo como tal que Samuel hizo: orar por Saúl, orar también por el pueblo e interceder por ellos. Y en último lugar, vemos la obediencia a las instrucciones de Dios. Realmente Samuel es un ejemplo también de obediencia. Cuando el pueblo despreció a Samuel y lo que él venía haciendo, y bueno, específicamente ni siquiera a Samuel, sino a Dios, y despreció a Dios como rey, deseando tener un Dios como las demás naciones, el Señor le dio unas indicaciones a Samuel de lo que debía hacer. Y él así, tal cual lo hizo. Aunque no estaba de acuerdo, eso ya lo hablamos hace un momento, acató la instrucción de Dios. Vemos también que cuando se da el ungimiento de Saúl, también Samuel recibe instrucciones muy claras de a qué hombre tenía que ungir, cómo lo tenía que hacer y las instrucciones también que le debía dar a ese hombre. Y asimismo Samuel lo hizo. Siguió las instrucciones y fue obediente a las instrucciones de Dios para darle al pueblo lo que ellos habían pedido. Y también vemos la obediencia de Dios en el ungimiento de David. Cuando David va a ser ungido como rey, también él se dejó llevar por sus ojos y cuando vio al mayor dijo: uy, sí, este debe ser el rey, pero el Señor le dijo: no, yo miro como tal el corazón. Y Samuel también ahí acató e hizo lo que Dios quería. Y realmente no se movió por lo que a él le parecía o lo que él consideraba bien, sino también lo primero para él era obedecer a Dios. Entonces hemos visto que Samuel estuvo dispuesto a conocer a Dios. Samuel estuvo dispuesto a consultar a Dios, pero no solamente consultarlo, sino acatar su decisión. Samuel tenía una vida de oración y tenía relación con Dios, pero también la obediencia como tal a las instrucciones de Dios estaba presente. Y yo creo que solamente la obediencia a las instrucciones de Dios se podían dar del resultado de esa relación que él tenía con él. Yo creo que si Samuel no estuviese dispuesto a escuchar a Dios, mucho menos estuviese dispuesto a consultarlo a algo, porque ¿cómo lo consulto si me habla y no lo escucho? Y mucho menos estaría dispuesto a acatar lo que él quería. Y si no tuviese una vida de relación con Dios y una vida de oración, pues también cómo iba a saber qué era lo que Dios tenía para él y lo que él quería que hiciera y por ende obedecerlo, era imposible. Entonces, básicamente vemos la importancia en todo esto de la obediencia. En el capítulo 15 de Primera de Samuel, vemos que Samuel destruye a los amalecitas.
y vemos una obediencia a medias. Vemos que Samuel, el Señor le da una indicación, a Saúl se le da una indicación que debe destruir a todo, matar todo, pero no, él le pareció bien coger unos animalitos y sacrificarlos. Y luego cuando Samuel se da cuenta, le habla y le muestra y le dice en el versículo 10, lamento haberte hecho, luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Y más adelante, a mí este capítulo me gustó mucho porque vemos cómo Saúl primero dice, no, pero yo sí obedecí, yo maté a la gente, yo hice esto. Pero no, la obediencia a medias no es obediencia. Entonces, aparentemente él se había quedado con unos animales para ofrecer sacrificios y era también para agradar a Dios y no era para tomarlo para sí mismo, sino para agradar a Dios. Pero Samuel le responde ante todo esto y dice en 1 Samuel 15:22, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y esto me lleva a pensar en cuántas veces nosotros también obedecemos al Señor a medias y creemos, no, pero si yo hago tal cosa, no, pero es que si yo sirvo en la iglesia, no, pero es que si yo oro, no, pero realmente hay cosas que Dios nos está hablando y que el Señor realmente, más que nosotros hacer tantas cosas que ni siquiera nos ha llamado a hacer, es hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Y ahí vemos la importancia de una obediencia, pero no una obediencia a medias, ni una obediencia a mi parecer, porque es que no es malo, y no es, puede que no sea malo, y puede que la intención no sea mala, pero ¿a qué es lo que Dios te ha llamado y qué es lo que Dios te está diciendo? Y en todo esto, encerrando todo esto que hemos venido hablando, yo veo que la obediencia a la palabra de Dios debe ser siempre nuestra prioridad. Realmente vemos que el pecado, de los pecados más grandes de Saúl fue la desobediencia, fue desobedecer a las instrucciones que Dios le había dado. Y vemos también que Dios se agradó mucho en David también a causa de la obediencia. A mí me sorprende ver a David en Primera de Samuel, David que ya había sido ungido para ser rey, pero aún así él espera el tiempo y es obediente y espera a que el Señor haga algo y no se apresura y no se adelanta al plan de Dios, al plan que Dios tiene para su vida. Aunque tuvo oportunidades de matar a Saúl en 2 ocasiones, mejor dicho, que pudo matarlo literal y decir, listo, ya lo maté, ahora soy rey. No, él estuvo dispuesto a esperar en Dios y también a obedecer y sujetarse también, en cierto modo, a su autoridad. Así que vemos que la obediencia a la palabra de Dios debe ser siempre nuestra prioridad. Y esto me traía a la mente un versículo que también yo sé que muchos de ustedes conocen, que está en Juan 14:5. Y el Señor constantemente nos lo ha dicho, y en todo lo que hemos estudiado hasta el momento de la Biblia, nos lo ha dicho una y otra vez y nos lo recuerda constantemente, y es que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. El Señor se complace mucho más en que nosotros guardemos sus mandamientos y obedezcamos su palabra, a que le sirvamos y que nos pongamos, no sé, a cantar, y los que sirven en algún ministerio en la iglesia, sí, eso también trae bendición y eso también edifica. Pero la mayor bendición y en lo que más se agrada el Señor, más que en los sacrificios, es en la obediencia. Y yo quiero resaltar eso porque sí, este libro nos trae muchas enseñanzas y de este libro podemos tomar muchas cosas y podemos hablar de las decisiones y podemos hablar del carácter, pero yo creo que todo nos lleva al mismo punto, y es de poder
escuchar a Dios y obedecerlo. Y algo con lo que quiero ya cerrar es, hemos venido hablando de Samuel, y Samuel creció en un ambiente donde a su alrededor muchas cosas no eran correctas. Por ejemplo, los hijos de Elí no eran el mejor ejemplo para Samuel desde su niñez. Y también el pueblo hacía muchas cosas y Samuel estuvo en medio de todo eso, pero Samuel pudo marcar la diferencia. Y a mí me encanta Primera de Samuel 12, cuando él le dice al pueblo como si hay algún reproche, y el pueblo dice, o sea, no hay reproche contra ti. Y yo pienso y yo digo, a veces queremos solamente como que, ay no, cuando sea viejito, ahorita estoy muy joven, ahorita debo disfrutar la vida, ahorita puedo hacer lo que se me dé la gana. Pero mira qué bonito ejemplo de la vida de Samuel, de poder servirle desde ahora, desde joven, y así lo vemos también con muchos personajes de la Biblia, que nos muestran la importancia de servirle al Señor desde nuestra juventud, y que cuando lleguemos a nuestra vejez tampoco haya ningún reproche, y que podamos disfrutar desde ahorita todo eso que Dios tiene para nuestras vidas y todo lo que Él quiere hablar a nosotros y en la forma que Él nos quiere usar dependiendo el área, el lugar en el que cada uno de nosotros nos desenvolvamos. Así que yo los invito a que ustedes puedan reflexionar en cada uno de estos aspectos, son solo 4, y puedan pensar, listo, ¿estoy dispuesto a conocer a Dios? Probablemente muchos de ustedes ya dicen, sí, estoy dispuesto y a diario lo hago y a diario espero conocerlo más y más y más y saber qué tiene para mí, pero probablemente muchos de ustedes desde ahí empieza Dios a decir como, sí, te quiero conocer y hoy te estoy recordando que te quiero conocer y que estoy aquí tocando la puerta y quiero entrar. Así que tú, ¿qué vas a hacer? Ahora, puede que otros también requiramos más del Espíritu Santo y más dirección para poder consultar a Dios, pero sobre todo para acatar todo aquello que Él quiere que nosotros hagamos. Pero hay algo muy importante y es nuestra vida de oración. ¿Y cómo está nuestra vida de oración? Pero nuestra vida de oración no solamente personal, sino también qué estamos haciendo por otros y cómo estamos intercediendo por otros. Y por último, la obediencia. Realmente que ese amor que decimos sentir por el Señor pueda verse reflejado en nuestra obediencia y que el Señor realmente se pueda complacer y agradar de nosotros, así como en su momento lo hizo de Samuel y así también como lo hizo por David, y no como tal vez con Saúl, y que no seamos como Saúl y entristezcamos también el corazón de Dios y le desagrademos, sino todo lo contrario. Esta es como tal la clase que tenía para el día de hoy, lo que quería compartir con ustedes. Y como les decía al iniciar, Dios siempre quiere hacer algo con nuestras vidas. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Nosotros lo estamos permitiendo o no? Ahorita ya los quiero invitar porque a partir del otro viernes vamos a tener unos live muy interesantes. Este viernes no tuvimos live, pero a partir del próximo viernes vamos a retomar nuestros live y se relacionan mucho con este tema que estamos terminando en Primera de Samuel y sé que también con lo que vamos a ver en Segunda de Samuel. Y es también acerca de escuchar la voz de Dios, conocer la voz de Dios. Y a veces tenemos muchas dudas al respecto. Entonces, desde ahorita, ya el Señor nos ha venido hablando, sigamos disponiendo nuestro corazón para lo que Él quiere hacer y los invito también a que podamos conectarnos a esos live y aprender un poco más del propósito de Dios para nuestras vidas ahora, hoy en día. Así como el Señor en su tiempo levantó a Samuel y levantó a hombres que lo agradaban, le servían, eran ejemplo, hoy Dios también quiere hacerlo. Hoy Dios también quiere levantar muchas personas también para glorificarse y que realmente su nombre pueda ser reconocido. Y el canal para que eso suceda eres tú y soy yo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Y bueno,
para terminar me gustaría que pudiéramos orar. Así que allí donde ustedes están, los invito a que puedan cerrar sus ojos y realmente con sus propias palabras, solamente cada uno de nosotros sabe qué nos ha hablado Dios de este tiempo, qué nos ha hablado Dios con este libro. Probablemente tú dices, no, pero es que yo no leí todo el libro. Bueno, así hayas leído un capítulo, 2 capítulos, algo Dios te habló. Probablemente tú dices, no, pero es que llegué tarde al live de hoy. No importa, algo Dios te habló, porque el Señor siempre habla y no se trata de nosotros, sino de el Señor y su palabra. Entonces, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos una vez más que tú quieres acercarte a nosotros, Dios. Perdónanos, Señor, porque a veces en nuestros afanes del día a día, en nuestras actividades diarias, resultamos tan absorbidos y resultamos tan embolatados que hasta nos olvidamos de ti, te dejamos de lado. Y hoy, Señor, recordamos una vez más que tú quieres hablarnos, que tú quieres realmente mostrarnos tantas cosas, Señor, pero a veces nosotros mismos somos el obstáculo, Señor, para que tú no lo hagas. Pero hoy, Dios, abrimos nuestro corazón, hoy disponemos nuestras vidas, hoy te decimos, Señor, queremos escucharte y queremos que nos muestres, Señor, aquellas cosas que tienes, Dios. Sabemos, Señor, que no va a ser fácil y sabemos que cuando nos dispongamos, Señor, a escucharte, tú nos vas a dar instrucciones que probablemente en algunas ni siquiera estemos tan de acuerdo, algunas ni siquiera nos agradarán tanto, pero acudimos a tu Espíritu Santo que habita en nosotros para que nos direccione, para que nos guíe, para que nos muestre y nos recuerde, Señor, y nos dé esa fortaleza para poder obedecerte y para poder cumplir, Señor, con aquello que tú quieres que hagamos, Dios. Hoy, Señor, realmente reconocemos también que a veces es tan difícil obedecer, a veces es tan difícil, Señor, acatar todo eso, pero nos humillamos, Señor, y reconocemos que no es en nuestras fuerzas, no es en lo que podamos hacer, sino que se trata de ti y por ti, Señor. Y hoy, Señor, nos inclinamos ante ti y nos humillamos esperando que tú seas exaltado en nuestras vidas, Señor, y que tú, Señor, puedas formar tanto nuestro carácter, Señor, que el obedecer sea tan real, Señor, en cada una de nuestras decisiones, Dios. Y hoy, Señor, también nos comprometemos, Dios, a orar por otros, Señor, y no ser apresurados para juzgar y señalar, Dios, sino también a poder interceder por aquellos que te conocen o que no te conocen, pero que necesitan de ti, necesitan también apoyo, Dios, en oración en las situaciones que estén pasando, Dios. Te pedimos, Señor, que cada día, Señor, tú sigas hablando en nuestro corazón, que tú sigas hablando en nuestras vidas, Señor, y que podamos realmente agradarte con todo lo que somos, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, porque tú a través de estos personajes, Señor, nos hablas de tantas maneras. Y te pedimos, Señor, que como orábamos hace un momento, todo esto pueda ser una realidad, Señor, en nuestras vidas y en nuestro día a día, Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Me alegró muchísimo estar aquí con ustedes en esta clase el día de hoy. Ahorita en unos 7 minutos ya empieza nuestra celebración dominical, así que los invitamos a que puedan conectarse a través de nuestro canal de YouTube. Es Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano ICC. Centro de Desarrollo Cristiano ICC. Entonces allí ya la transmisión empezó, pero a las 11 inicia ya formalmente. Entonces los invito a todos que puedan conectarse. Me alegra mucho, Pris, verte por aquí. Un abracito para todos, los quiero mucho y espero que tengan una excelente semana.
Los dejo con música. Sí, toca promocionar ahí la barca. Yo también te quiero mucho, Pris. Un abracito. Chao, Steffi, que estés muy bien. No sé quién más está todavía por ahí. Lizzy, que estén muy bien, que tengan una bonita semana. Junto a ti. Yo quiero caminar hacia el llegar. Yo quiero estar contigo hasta el final de mi respirar. Chao, Mapis. Chao, Ma. Es mi verdad. Tú eres el amor, amor, amor. Para ti también, Mapis, que tengas una bonita semana. Chao, Juan. No me acordaba que estabas por aquí. Que estés muy bien, que tengas una bonita semana. Dice acá Juanpa, chao, Ani, de parte de Pacha, Burgos, Alejo y yo. Ay, es que era plan de ver juntos la clase. Bueno, chao a Juanpa, a Pacha, a Burgos, a Alejo y a Santi. Un abracito para todos ustedes. Se les quiere muchísimo. Ay, a Juan. Ah, pero Juan también estaba conectado. Pero bueno, a todos ustedes también mucho juicio. De mi respirar, tú eres mi verdad. Tú eres el amor, 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 amor. Y junto a ti, yo quiero caminar al cielo llegar. Yo quiero estar contigo. Quedan 3, ¿se van a despedir o les cierro el live? Tú eres mi verdad. Tú eres el amor, amor, amor. Quiero decir que no se puede ver quién queda. Ay, sí. Ay, Natalia y Mima. Chao, Nata. Chao, Ma. Así, ya se acabó. Adiós. ¿Lo terminamos?